Buen día, ¿cómo les va? Estamos probando audio, ¿se escucha bien? Por el chat, espectacular. Bueno, en 5 minutos comenzamos. ¿Qué dijo? Que sí, que se escucha bien. No se escucha. Sí, sí. Ahora estamos todo bien. Bueno, entonces, ¿qué le pasa al paciente? Entonces, ahí sí se ve, el paciente se enfrenta a estos múltiples caminos y la verdad que el sistema no lo ayuda, múltiples turnos, diferentes interconsultas, todo en la medicina fragmentada, y el paciente además trae una carga importante de miedos, de falta de herramientas. Entonces ahí es importante el médico, esta habilidad comunicativa de abordaje, pedir permiso para poder hablar de esto, que a lo mejor es un temor. Entonces, y tener todas unas herramientas, como vamos a ver más adelante, que sean objetivas y estructuradas para abordar todo el equipo de la misma manera al paciente. Esto va a hacer que el paciente se sienta más contenido, porque además muchas veces el paciente obeso cuando llega al consultorio se encuentra con un sistema que cree que todos los pacientes son iguales. Entonces le dicen deje de comer a la gimnasia y vuelva a la próxima consulta. Y es como que si nosotros nos dijeran va a darme una empresa y vuelva. No, necesitamos herramientas, necesitamos instrucciones y es importante encontrar el triage de ese paciente, es decir, en qué situación clínica está. No todos los pacientes son iguales clínicamente, hay algunos que tienen muchas complicaciones, y tenemos también estas banderas rojas o pautas de alarma en las cuales nosotros tenemos que abordar diferente a estos pacientes. Bueno, lo principal que uno siempre piensa que son trastornos de conducta alimentaria, ya vamos a ver que son variados, pero hay muchos pacientes que tienen baja actividad física y sarcopenia, y el problema está por ahí. Otros pacientes tienen una base genética con el PNLA23, es decir, que tienen una genética ahorradora, o aquellos pacientes que tienen un problema transgeneracional, nacieron de mamás obesas, tuvieron embarazos, las mamás tuvieron un sobrepeso importante, y eso ya trae una carga hormonal distinta, con lo cual van a luchar con su obesidad toda su vida. La microbiota es muy importante, o sea que a veces no es el problema de cantidad de comida, sino de calidad de comida, y esa calidad tiene que ver con la inseguridad alimentaria, que es un tema muy importante, o sea, el acceso a realmente vegetales, nutrientes que sean de primera mano. Por supuesto que hay algunas personas que tienen problemas endocrinológicos, endocrinopatías, que bueno, son los que mejor nos gusta recibir porque los solucionamos más fácil, pero igualmente tienen que entrar en un programa y en un circuito donde no confiarse solamente que el problema es endocrinológico, sino entrar en una terapia conductual y en hábitos de vida. El trastorno del sueño es muy importante, que muchas veces no lo preguntamos, el síndrome de apnea del sueño, solamente con medir la circunferencia de cuello nosotros podemos predecir a estos pacientes que van a tener trastornos, sobre todo nocturnos, con un aumento de la incidencia de muertes. Y la clasificación de la Mayo Clinic, ninguna clasificación es muy perfecta, pero esto está muy buena, habla de pacientes que tienen el cerebro hambriento, es decir, que tienen centros de adicción activados. Hay otros que tienen un intestino hambriento, porque el problema es que tienen todas estas hormonas de contrarregulación aumentadas, que es donde vamos a actuar con GLP-1 y todas las nuevas drogas modificadoras de enfermedad. Aquellos que tienen una comida emocional, es decir, tapan problemas comiendo. Entonces, no tienen adicción, tienen un problema emocional. Y aquellos de combustión lenta, que son aquellos que han tenido enfermedades crónicas, han tenido procesos de desnutrición, han tenido cambios que le han hecho bajar su metabolismo, dietantes crónicos, así que es bastante complejo. Y si nosotros vamos a mirar exclusivamente lo que es el trastorno de conducta alimentaria, fuera lo que es bulimia y anorexia, que todos ellos tienden a tener problemas de obesidad y síndrome metabólico a largo plazo, tenemos distintos fenotipos de conducta alimentaria. No es lo mismo un paciente que tiene un picoteador, un comedor emocional, que aquel que tiene una conducta compulsiva, o aquellos que tienen un problema de hiperfagia. Así que todas estas escalas nuevas, que esta es una escala de Mónica Katz, es una eh, médica nutrióloga argentina de la Fundación Favaloro, que es del 2020, con estas escalas tipo Likert nos permite acercarnos un poco a cuál es el verdadero trastorno, porque la terapéutica en todos estos trastornos va a ser totalmente diferente y el abordaje diferente. Bueno, ¿qué nos pasa a los médicos? Y todos creo que hemos usado intensamente nuestras diapos. Primero, ansiedad. ¿Cómo lo vemos en 15 minutos de ese paciente? Tristeza, el sistema no me ayuda, quiero hacer un taller, no me dejan.
temor, ay, sé todo lo que tengo que saber de síndrome metabólico, hay tanta cosa nueva, timidez, ¿cómo pregunto el consumo de alcohol? ¿Se me enoja el paciente? ¿O cómo le pregunto trastornos de abuso, que está muy frecuentemente implicado en todo lo que es la obesidad? Bueno, estoy aburrida. Recetas, bada, mejor hago la plancha. Ira, ay, no, 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 llevo 5 consultas y el paciente no me hace caso. O el paciente quiere cumplir y no le da la obra social la medicación. O no le da la oportunidad de tener los talleres, o no le autoriza la interconsulta con el psicólogo. Ay, envidia, ojalá estuviéramos en Harvard, ahí sí nos harían caso. Desagrado, ah, no, doctor, que si no es lo que dice el gurú de internet, yo a usted no le puedo hacer caso. Entonces pasamos por todas las emociones de intensamente. Así que bueno, creo que tenemos un cambio de paradigma. Esto de que hablábamos ayer de que tanto conocimiento sobre un tema hace que haya súper especializaciones, y estas súper especializaciones tenemos que ahora ponerlas en una cadena y en una red integrada de salud. Y ese es el cambio de paradigma que, bueno, buscamos en EFESI y por eso somos equipo. Para eso, lenguaje común. Todo el equipo tiene que hablar con el paciente y entre nosotros el mismo idioma. Así que hay score común de riesgo, por ejemplo, el FINRISC para diabetes, el AUDIT para el alcohol, va a dar para muchos temas y para parte de la sorpresa que vamos a tener a fin de esta conferencia, los factores de riesgo para EPOC, para síndrome de apnea del sueño, el sistema HART para ver cómo vamos a trabajar con esos pacientes en la parte cardiovascular, esta escala de fragilidad que es muy importante, el obeso, ya empezamos en este triage con estas estrellitas en amarillo, es un paciente vulnerable que tenemos que trabajar de forma especializada con ese paciente. El cuestionario de actividad física, pues usted camina, sí, ¿cuánto camina? Menos de 8.000 pasos es sedentario. O sea, pongamos números, porque si no, no de caminar puedo ir hasta y volver. Menos de 8.000 pasos es sedentario. ¿Estamos sentados cuántas horas? Estamos sentados más de 5 horas, por más que caminemos, somos sedentarios. Entonces, poner en registro, en números, es sumamente importante. Entonces, tener todo esto va a hacer que trabajemos mejor en equipo. Enfermería nos ayuda, porque si nosotros, por ejemplo, en el centro de salud, el paciente viene controlado por enfermería, ya tiene BMI, tiene medición de circunferencia de cintura, circunferencia del cuello, algo de hábitos tóxicos, entonces eso nos va ayudando para que nuestra consulta sea más ágil y vayamos trabajando en ello. Y en APS, el síndrome metabólico, no solamente obesidad, cardiovascular y diabetes, tenemos un montón de cosas asociadas que tenemos que mirar. El hígado graso, los trastornos del sueño, qué relación con tabaco y alcohol, porque bueno, son todas cosas que, si bien el paciente hay cosas que podemos, no las vamos a curar, pero hay muchas cosas que podemos mejorar y al sacar las sinergias, optimizamos cómo ese paciente va a llegar más tardíamente a las complicaciones. En dermatología, teniendo acantosis nígricas, no hace falta pedir insulinemia, ya tenemos que el paciente tiene manchas en la piel, tiene un síndrome metabólico. Y cuando nos piden un acto físico para esos pacientes hay que tener mucho cuidado, tenemos que hacerlo en forma interdisciplinaria, porque el resto del equipo que reciba un paciente para que haga gimnasia tiene que estar seguro de que no va a tener un riesgo que va a tener que tener problemas. Bueno, la adherencia a los programas de farmacología, que también nos pueden ayudar los farmacéuticos. Así que, como verán, el equipo cada vez se amplía más. Y cuando hablamos de síndrome metabólico y cardiología, vemos que vamos a tener que tamizar la farmacología de estos pacientes por todas las enfermedades que ellos tienen. Lo mismo con diabetes, con lo cual el paciente tiene un rol fundamental y, por supuesto, el clínico de cabecera, que yo creo que es quien aúna en la parte del equipo todo esto. Las guías de la CAIDIGO para estudiar la parte renal, y en este continuum en el cual nosotros vemos que en este síndrome cardiorreno-metabólico el paciente debería seguir con estos buenos hábitos, pero a veces empieza con obesidad, y en esa parte el que no quiere ver, escuchar ni hablar es el paciente, pero finalmente en la última parte no se nos tiene que pasar a los médicos de escuchar al paciente, pedir los estudios que correspondan para realmente poder prevenir las complicaciones. Así que la evaluación nutricional es un desafío, también es un tema muy amplio, pero fundamentalmente dos cosas. Si produce sufrimiento y produce sarcopenia, es malo lo que hagamos. Así que acuérdense de las dos S. En kinesiología, usar estas guías de fragilidad es sumamente importante y prevenir la discapacidad. En salud mental, evaluar si fue primero el huevo o la gallina, porque tenemos que diagnosticar las comorbilidades, si es una consecuencia la obesidad o si es una causa.
Y también evaluar toda la parte clínica, porque si le vamos a dar psicofármacos a ese paciente, es muy importante saber cómo está su hígado, su riñón y sus complicaciones. Acompañar con sistemas de servicio social, porque tenemos que evaluar las redes de contención que tenga ese paciente. Entonces, ¿cómo optimizamos la motivación al cambio? A 3 niveles. A un nivel no se puede. Entonces necesitamos médicos, pacientes y sistema de salud involucrados. Así que vamos a hablar de transdisciplina. Allí vamos a tener guías de prácticas clínicas comunes al equipo, alertas o banderas rojas de cada especialidad que tenemos que conocer todos, escalas de triage estructuradas, que es algo lo que hemos propuesto acá, que da para más, pero lo haremos en otro momento. Aprender a trabajar en intervenciones breves. En las intervenciones breves lo que hacemos es, con una técnica específica, llegar al paciente y abordarlo, entender que este paciente tiene las escalas de Prochaska, como en cualquier tipo de adicción, es decir, el paciente tiene que enfrentarse a su enfermedad para poder ir tomando estos pasos y estos pasos del proceso, y por supuesto, bioingenieros. Así que circuitos de atención, una nueva hoja de ruta que necesitamos, esto nos enseñó el COVID, y por supuesto, estos cambios de paradigma que por supuesto nos proponemos desde PESI. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, hermosas las palabras, la ponencia de la doctora Constancia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo quiero hacer un comentario. El tema que hablaste, hay una palabra que siempre te he dicho vos, que me parece que es casi la que comanda el objetivo de este tipo de medicina, ¿no? O modelo MAPE, que es el empoderamiento del paciente. ¿Podés más o menos dar conceptos sobre este tema? Bueno, yo creo que es sumamente importante el empoderar al paciente, y voy a dar una anécdota de mi papá. Mi papá, cuando terminaba de atender, quedaba el tachito lleno de papelitos arrugados. Y yo le decía, ¿qué escribís tanto? Y él me decía, yo le tengo que explicar al paciente por qué tiene que hacer lo que yo le digo que haga. Si no, no lo va a hacer. Y la verdad que eso me marcó mucho y creo que es muy importante. Así que, pero bueno, en esta relación médico-paciente, que somos los dos los que vamos a tirar para adelante, creo que necesitamos el sistema y necesitamos la transdisciplina. Así que esto que dicen, bueno, a ver, toda esta cosa que es más integral, es como mucha cosa que es charlatanería, porque la gente que no entiende de esto, como que no les es difícil abordarlo. Tenemos muchas cosas que son estructuradas, y con eso podemos ir a los sistemas de salud y empujar para que esto realmente lo vean, al verlo estructurado, lo vean como algo más posible. Constanza, permiso. Sí, Valle. Me encantó tu charla, obviamente, vos ya lo sabes a eso. Me siento muy gratificada de ver que un concepto que era considerado una pelotudez hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar con la integración en un equipo, hoy está vigente. Y el médico que no comprende que el protagonista no es él, que el protagonista básico es el paciente, que a quien hay que darle el poder de resolver y de comprometerse con un plan terapéutico, es el paciente. A veces el paciente no lo puede ver, entonces ahí hay que recurrir a ver con qué técnicas podemos ayudar para que se dé cuenta. El paciente que puede darse cuenta que el principal protagonista es él, que hay que cubrir su necesidad y la tiene que descubrir, ese paciente puede caminar con libertad, con decisión, con determinación y lograr más o menos su objetivo. A veces ni siquiera sabe para qué va, porque es tanta la magia que se presenta, tanta la magia que se da, que no estoy hablando de obesidad solamente, estoy hablando del paciente, de la persona que necesita darse cuenta que su saber el médico no lo tiene. Nosotros tenemos otros saberes que él no tiene. Yo siempre repito lo de el Paco Maglio, que era un genio, que ya no lo tenemos, pero que nos ayudó un montón, sobre todo cuando dábamos la diplomatura desde San Juan, en donde dice, el paciente no sabe que sabe, y el médico no sabe que no sabe. ¿A qué se refería? No
a los elementos técnicos, se refería, yo no sé cómo es tu dolor de cabeza. Vos me decís que te duele, sí, pero yo no sé cómo es. Eso lo sabés vos, que son quien lo padece. Bueno, no hablo más porque vos sabés que yo no me puedo cortar y estoy haciendo un, no esfuerzo, pero realmente desearía estar ahí y no puedo. Hoy no puedo, pero estoy. Me encanta escucharte, Constanza, y siento que a esto ya no se acaba, que en un tiempo determinado no sentía que había gente que podía seguir con el mismo. Escucharte a vos y escuchar a la mayoría de los disertantes, me doy cuenta que ya el camino está avanzado. Un beso enorme y te felicito. Muchas gracias, Pali. Sí. En esa dibujo que se mostró es el servicio de salud pública. Exacto, sí. ¿En qué medida pueden contar con eso para poder seguir todo? Bueno, la OMS y la OPS armado este esquema que la verdad que debería funcionar. Lo que pasa es que no es, ya es un lugar donde nosotros no podemos acceder, lamentablemente. Hay decisores políticos que estaría bueno que hiciéramos brincar todo esto y entendernos, porque hay cosas que tenemos que lograr de algún modo, porque a la larga produce una disminución en costo de salud en forma impresionante. ¿Ustedes encuentran que vamos a ir de evolución en esa protección que la industria debe dar? Muy despacito. Podría, si hubiera decisión política, podría armarse mucho más rápido. En conclusión, que podrían fracasar porque no tienen ese apoyo. No fracasar porque uno hace lo que puede, pero no podemos optimizar. Muy bien. Muy bien. Ayudan a esto, no solo el medio. Exacto. Es un equipo. Es un equipo. Y ese equipo no puede funcionar porque falta la construcción de la medicina pública, de salud pública, todo el sistema público. Eso es lo que yo veo que transforma medio como casi imposible que ustedes puedan avanzar bien. Yo creo que el 40% lo hacemos, pero hay un 60% que se puede optimizar y que necesitaríamos mesas intersectoriales, así como estamos armando mesas intersectoriales de especialidades, claro. También necesitamos armar mesas intersectoriales con bioingenieros, con... Hay que seguir porque nadie comete mayor error que aquel que no hace nada porque solo puede hacer poco. Claro. Pero ustedes tienen una doble lucha. Exacto. Con el paciente y con el sistema de salud. Exacto, estamos ahí en el medio de esa doble lucha, como decís vos, y bueno, y realmente también genera todo esto que puse yo de las emociones que tenemos que empezar a validar nosotros como equipo de salud, esas emociones que las tenemos, porque también nos desgastan. Pueden saber, pueden tener un paciente adecuado, que responda, y resulta rico. Lo que pasa es que uno tiene que seguir, así que la frustración es el aburrimiento, o sea, pasa el que sigue. Y hay médicos y hay mucha parte del sistema de salud que llega al burnout y que es lo que no queremos. Y que, bueno, Mendoza está trabajando fuertemente en la protección del sistema de salud. Nosotros en San Juan no. Pues un comentario, las felicito por su decisión, ¿no? Bien clara, que es la que más o menos creo que es todo. Pero hay un detalle, que gracias a esa falla del sistema, nació FESE. Bueno. Dentro de todo es como una especie de acción-reacción. Porque el sistema vemos que médicos, trabajamos, decimos, falta, ¿cómo lo hacemos? Y no, si no tenemos apoyo, continuemos nosotros, empecemos, y quizás nadie comete mayor error que no hace nada solo por hacer todo. Tal cual, pero ustedes no, ustedes están martillando. Y no sabemos si la verdad tampoco no, pero por lo menos queremos hacer un cambio.
Eso es una por ahí se empieza a usar. Pero hoy, actualmente, están bastante protegidos. Hay un programa dentro de la UPS de sedentarismo y que justamente y nosotros en el centro de atención que trabajo, hay dos proyectos, uno del circuito cardiometabólico, donde está la profe de educación física, y el circuito de Entre Mentes, que lo maneja psiquiatría y psicología, que también tiene educación física. En salud pública, por lo menos en la zona sur, tienen un programa de educación física, lo hacen 3 veces en la semana, tanto turno mañana como turno tarde, para no haber excusas. Y luego, aquellos pacientes que tienen una diversidad grande, primero hacen con kinesiología, terapéutico, después pasan a los profesores de educación física, que ya están adaptados para este sistema. Y hay un centro en la zona sur, que es el centro, el CIC de Villacará, que tiene un programa de cardiología. No, pero salud pública hay que crear a los profesores de educación. Son contratados en hospitales para dar las clases de medicina. Hermoso. De todos los campos, todo lo que hay de sus primarios. Ellos lo solicitan, lo deben buscar, y a través de un convenio que tiene. Yo te voy marcando 5 con minutos la antes. municipalidad, 5 minutos antes. tienen los profesores de educación sociales. Pero ya está, es más, en la parte privada, en los consultores de kinesiología, en aquellos que hagan actividad física, tiene que haber un profesor de kinesiología. También por ley.